Lo empujé por las escaleras mientras dormía. Escuché cada golpe de su cuerpo contra los escalones de mármol, uno tras otro, hasta que el silencio se tragó su último gemido. ¿Y sabes qué sentí, querida oyente? Alivio. Un alivio tan profundo que mis pulmones pudieron expandirse por primera vez en 40 años. Me llamo Dalva Meneses, tengo 73 años y llevo 15 encerrada en esta celda gris donde grabo esta confesión. Sé que me ven como un monstruo. Sé que cuando terminen de escuchar esta historia, algunos dirán que merecía algo peor que cadena perpetua. Pero otros entenderán que a veces la justicia tiene formas que los tribunales no reconocen. Los dueños de este canal me permitieron grabar mi testimonio, a pesar de saber que traerá dislikes, comentarios furiosos, gente pidiendo que me callen. Pero necesito contar esto antes de que mi corazón cansado se detenga para siempre. Porque hay secretos que pesan más que las cadenas y verdades que arden más que el infierno. Nací en Santos, en una casa grande frente al mar que todos envidiaban. Mi padre, Heitor Meneses, era respetado en toda la ciudad. Dueño de 3 fábricas textiles, miembro del Consejo Municipal, benefactor de orfanatos. Los domingos íbamos a misa en primera fila, y él sonreía a todos como el patriarca perfecto que creían que era. Mi madre, Neusa, era la esposa sumisa ideal, silenciosa, elegante, siempre con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Crecí creyendo que tenía la familia perfecta. Éramos ricos, respetados, admirados. Pero las casas grandes tienen rincones oscuros y algunas puertas deberían permanecer cerradas para siempre. Todo cambió cuando cumplí 8 años. Esa noche, mi padre entró a mi habitación después de la cena. Dijo que necesitaba enseñarme algo importante sobre ser una niña buena. Sus manos temblaban mientras cerraba la puerta con llave. Me explicó que esto era nuestro secreto especial, que si se lo contaba a alguien, nadie me creería porque él era un hombre respetable. Durante años, cada noche era una pesadilla. Cada domingo en misa era una burla. Cada sonrisa de los vecinos alabando a mi padre era una puñalada. Mi madre sabía. Dios mío, ¿cómo sabía? Pero prefería fingir que no veía mis lágrimas, mis ojeras, la forma en que me encogía cuando él se acercaba. Porque ser la esposa del respetable Heitor Meneses era más importante que proteger a su propia hija. A los 16 años intenté contárselo a mi tía Odete. Me miró como si hubiera blasfemado y me abofeteó tan fuerte que perdí un diente. «Nunca vuelvas a inventar esas sucias mentiras sobre tu padre», me gritó. «¿Qué dirá la gente si te escuchan decir esas barbaridades?» Entonces entendí que estaba sola, completamente sola. Me casé a los 18 con el primer hombre que me lo propuso. Alcides era comerciante, bueno, trabajador. Pensé que casándome podría escapar de esa casa maldita. Pero mi padre siguió controlando mi vida, decidiendo dónde vivía, con quién me relacionaba. Alcides le tenía tanto respeto que nunca cuestionaba sus consejos sobre cómo manejar a su esposa. Tuve 2 hijos, Maite y Rodrigo. Los amé con toda el alma rota que me quedaba. Pero cuando Maite cumplió 7 años, algo cambió en los ojos de mi padre. Empezó a observarla de esa manera que yo conocía muy bien. Una noche lo encontré parado frente a la habitación de mi hija, con la mano en el picaporte. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa que había visto miles de veces dirigida hacia mí. Le pregunté qué hacía ahí, y me sonrió con esa sonrisa que me helaba la sangre. Solo revisaba que estuviera bien tapada, me dijo. Es tan pequeñita, tan inocente. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni la siguiente. Pero algo más estaba ocurriendo en nuestra familia. Mi hermano menor, Gilberto, había regresado de Sao Paulo después de años sin contacto. Decía que venía a reconciliarse con papá, pero había algo raro en sus ojos, algo que me recordaba a mi propia rabia contenida.
Y mi madre había empezado a comportarse extraño, nerviosa, asustada, como si supiera que se acercaba una tormenta. ¿Qué secretos guardaba Gilberto sobre papá? ¿Por qué mi madre, después de décadas de silencio, había empezado a hablar en sueños, gritando nombres que no reconocía? ¿Y por qué, 3 días antes de que yo lo matara, mi padre había cambiado su testamento? Hay piezas en esta historia que aún no encajan, querida oyente. Verdades que ardían en nuestra familia como brasas enterradas. Pero te prometo una cosa. Cuando termine de contarte todo, entenderás por qué mis manos no temblaron esa noche fatal. Entenderás por qué algunas muertes no son crímenes, sino actos de justicia que llegan demasiado tarde. La humillación llegó cuando más vulnerable me sentía. Era 2009, 3 meses después de que pescara a mi padre observando a Maite. Yo había empezado a dormir en el suelo de la habitación de mis hijos, fingiendo que era por sus pesadillas. Pero mi padre no era tonto. Sabía exactamente por qué lo hacía. Una tarde, mientras ayudaba a Maite con la tarea, sonó el timbre. Era la señora Vania, presidenta del comité de damas de la iglesia, acompañada de otras 3 mujeres de la alta sociedad santista. Mi padre las había citado para una conversación importante sobre mi comportamiento errático. Dalva ha estado muy nerviosa últimamente, les dijo mi padre con esa voz suave que usaba para manipular. Creo que necesita ayuda profesional. Ayer mismo la encontré revisando obsesivamente las cerraduras de las habitaciones de los niños. Dice que tiene miedo de que alguien les haga daño. Las mujeres me miraron con esa expresión que conocía bien, lástima mezclada con disgusto. La señora Vania tomó mi mano con condescendencia. Querida, a veces las madres desarrollamos miedos irracionales. Tu padre solo quiere lo mejor para ti y los niños. No son miedos irracionales, murmuré. Pero mi voz sonó tan débil que hasta yo misma dudé de mis palabras. ¿Ves? Mi padre suspiró dramáticamente. Está convencida de que hay peligros donde no los hay. Los niños están perfectamente seguros en esta casa. Siempre lo han estado. Esa última frase la dijo mirándome directamente a los ojos. Era una amenaza y una burla al mismo tiempo. Las señoras asintieron comprensivas, y yo entendí que mi padre había construido la narrativa perfecta. Yo era una madre neurótica que veía 3 amenazas imaginarias. 2 días después, Alcides llegó a casa con una noticia devastadora. Mi padre lo había convencido de que necesitábamos mudarnos a la casa familiar. Para que pueda cuidarte mejor durante esta época difícil, había dicho mi esposo, repitiendo las palabras exactas de mi padre. No podemos hacer eso, le grité. Los niños están bien aquí. Dalva, tu padre tiene razón. Has estado muy extraña últimamente. Y sinceramente, no tenemos dinero para pagar un psicólogo privado. En la casa familiar tendrás el apoyo que necesitas. Esa noche discutimos hasta el amanecer. Yo le gritaba verdades que no podía explicar, y él me respondía con la lógica fría que mi padre le había implantado. Terminé tirándole un plato de porcelana que se hizo pedazos contra la pared. Alcides me miró como si fuera una extraña. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que habla tu padre. Necesitas ayuda, Dalva. Nos mudamos una semana después. Volver a esa casa fue como meterme voluntariamente en mi propio infierno. Los pasillos olían igual. Los escalones crujían con los mismos sonidos que habían acompañado mi infancia destrozada. Mi habitación era exactamente la misma. Mi padre había insistido en que, por nostalgia, debía quedarme en mi cuarto de niña. La primera noche escuché sus pasos acercándose a la puerta de mis hijos. Me levanté como un resorte y lo encontré ahí parado, en pijama, con esa sonrisa que había visto 1000 veces antes. ¿Qué haces?, le susurré temblando de rabia. Nada, hijita. Solo me aseguraba de que tuvieran suficiente aire. Este cuarto a veces se pone muy caluroso. Vete, ahora. Esta es mi casa, Dalva.
Voy donde quiera, cuando quiera. Esa confrontación se repitió noche tras noche, yo montando guardia, él fingiendo inocencia. Mi madre nos observaba desde las sombras con esa mirada que nunca supe descifrar. ¿Era cómplice o víctima? Después de tantos años, ya no sabía la diferencia. Pero lo que realmente me quebró fue la conversación que escuché entre mi padre y mi hermano Gilberto una madrugada. Había bajado a la cocina por agua cuando oí sus voces en el estudio. Ella sospecha algo, decía mi padre. Dalva siempre fue demasiado lista para su propio bien. ¿Crees que sabe lo de las otras? La voz de Gilberto sonaba extraña, cargada de algo que no pude identificar. Imposible. Eso pasó hace tanto tiempo, y además, ya no hay evidencia. ¿Las otras? Mi corazón se detuvo. ¿De qué hablaban? Papá, lo que hiciste con Alcira y Leticia. Silencio. Mi padre había gritado en susurros. Eso nunca pasó. ¿Me entiendes? Nunca pasó. Subí las escaleras como sonámbula. Alcira y Leticia. Esos nombres los recordaba vagamente. Primas lejanas que habían venido a quedarse con nosotros cuando yo tenía 12 años. Se habían ido de repente, en medio de la noche. Mi madre había dicho que sus padres habían venido por ellas sin avisar. Pero esa conversación me reveló algo aterrador. Yo no había sido la única. Mi padre tenía más víctimas y mi hermano lo sabía. Al día siguiente, en el desayuno, observé a Gilberto con nuevos ojos. ¿Por qué había regresado realmente? ¿Qué quería? Sus miradas hacia papá eran extrañas. Había algo parecido al odio, pero también miedo. Y mi madre, Dios mío, mi madre. Esa mañana la encontré llorando en silencio mientras preparaba café. Cuando le pregunté qué pasaba, me miró con ojos vidriosos y me dijo algo que me heló la sangre. Perdóname, Dalva, por todo lo que no hice, por todo lo que permití. Pero él amenazó con matarte si hablaba. Queridas oyentes, necesito que entiendan algo. Este canal me da la oportunidad de contar historias que nunca han sido escuchadas. Historias de mujeres como ustedes, que han sufrido en silencio, que han sido traicionadas por quienes debían protegerlas. Si esta confesión les remueve algo por dentro, si sienten que necesitan desahogarse, les pido que me den like y se suscriban. Solo tienen que apretar ese botón negro que dice suscribirse. Ayuden a que más mujeres encuentren este espacio donde por fin pueden ser escuchadas. Porque lo que les voy a contar ahora las va a chocar hasta lo más profundo del corazón. Lo que cambió todo llegó en forma de una carta que nunca debía haber visto. Era un martes por la mañana, 3 semanas después de mudarnos a la casa familiar. Mi padre había salido temprano a una junta de la fábrica, y yo estaba limpiando su estudio cuando se me cayó una pila de documentos de su escritorio. Entre los papeles dispersos por el suelo había un sobre amarillento, con una letra temblorosa que decía, para don Heitor Meneses, urgente. El matasellos era de Santos, pero de hacía 6 meses. ¿Por qué mi padre había guardado esa carta durante tanto tiempo sin mencionarla? Mis manos temblaron mientras la abría. La carta estaba firmada por alguien llamada Jéssica Moreira, un nombre que no me sonaba de nada. Pero lo que decía me dejó sin aire. Don Heitor, sé que no tiene ningún motivo para responder a esta carta, pero me estoy muriendo de cáncer y no puedo llevarme esto a la tumba. Mi hija Alcira me contó la verdad antes de suicidarse hace 5 años. Me contó lo que usted le hizo cuando tenía 11 años, cuando se quedó en su casa aquella temporada. Me contó que amenazó con matarme a mí y a su hermana si alguna vez hablaba. Ahora las 2 están muertas, don Heitor. Alcira se colgó en el baño de su apartamento y Leticia se tiró desde un puente 6 meses después. Mis niñas se mataron porque no pudieron vivir con lo que usted les hizo. Espero que cuando llegue al infierno, ellas estén esperándolo. La carta se me cayó de las manos como si quemara. Alcira y Leticia, mis primas, se habían suicidado
por culpa de mi padre. Y yo había estado viviendo en la misma casa, respirando el mismo aire, compartiendo la mesa con el hombre que había destruido tantas vidas. Pero había más. En el sobre encontré fotografías que me hicieron vomitar ahí mismo, en el suelo del estudio. Eran de nosotras, de Alcira, de Leticia, de mí cuando era niña. Fotos que mi padre había tomado durante sus encuentros. Las guardaba como trofeos. Entre las fotos había una que no reconocí inmediatamente. Una niña de cabello rubio, más pequeña que nosotras, llorando. Al reverso, con la letra de mi padre, decía Nadir, 1987. Nadir. Ese era el nombre que mi madre gritaba en sueños. De repente, todo comenzó a tomar una forma horrible. Mi hermano Gilberto había regresado con un propósito. Mi madre tenía pesadillas, porque sabía más de lo que había admitido. Y mi padre había estado coleccionando víctimas durante décadas. Escuché la puerta de entrada abrirse. Mi padre había regresado temprano. Rápidamente guardé todo en el sobre y lo escondí entre mis cosas, pero mis manos temblaban tanto que casi no podía caminar. Cuando bajé a la cocina, él me miró con esos ojos que me conocían demasiado bien. ¿Todo bien, hijita? ¿Te ves pálida? Estoy bien, mentí. Espero que sí. Sería una lástima que te pusieras nerviosa otra vez. Los niños necesitan una madre estable. Era una amenaza directa. Él sabía que yo había descubierto algo. Esa tarde, mientras él dormía la siesta, llamé al teléfono que aparecía en la carta de Jessica Moreira. Una voz débil, casi inaudible, me contestó. Señora Moreira, soy Dalva Meneses, la hija de Heitor. Hubo un silencio largo, después un llanto ahogado. Dios mío, sabía que algún día llamaría. ¿También a usted? Sí, fue todo lo que pude decir. Mis niñas, mis pobres niñas. Alcira me contó que había más, que usted era la primera, pero nunca supe cómo contactarla. Me contó detalles que me hicieron entender la verdadera dimensión del horror. Mi padre no era solo un abusador, era un depredador sistemático. Había abusado de primas, hijas de empleados, niñas de familias necesitadas que dependían económicamente de él. Las amenazas, las manipulaciones, el poder que ejercía sobre familias enteras para mantener el silencio. ¿Y Nadir? Le pregunté casi sin voz. Nadir era mi sobrina, la más pequeña. Tenía solo 6 años cuando... Después se enfermó de la mente. Pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Murió el año pasado, pero nunca pudo hablar de lo que le pasó. Cuando colgué, me quedé sentada en el suelo de mi habitación durante horas, abrazando mis rodillas, temblando. No era solo el abuso lo que me había marcado. Era la certeza de que mi padre era un monstruo que había destruido vidas durante décadas y que todos, habían elegido mirar hacia otro lado. Pero la revelación más devastadora vino esa noche, cuando encontré a mi hermano Gilberto llorando en el jardín, con una botella de cachaza en las manos. ¿Sabías?, le dije. No era una pregunta. Él levantó la mirada, y por primera vez vi al niño aterrado que había sido. Yo también fui su víctima, Dalva, durante años, hasta que crecí lo suficiente para defenderme. Entonces, ¿por qué volviste? Sus ojos se llenaron de una rabia que conocía muy bien. Porque encontré algo que va a destruirlo para siempre. ¿Qué encontraste?, le pregunté a Gilberto, pero él se limitó a negar con la cabeza y siguió bebiendo. Esa respuesta llegó 3 días después, de la manera más inesperada. Era viernes por la noche cuando mi madre entró a mi habitación como una sombra. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Se sentó en mi cama y me tomó las manos con una fuerza desesperada. Mañana viene la policía, me susurró. Gilberto los llamó, les contó todo. Mi corazón se detuvo. ¿Todo qué, mamá?
lo de las niñas, lo de Nadir y lo de tu hermana. ¿Qué hermana? Mamá, no tengo hermanas. Sus lágrimas caían sobre nuestras manos unidas. Sí tenías. Se llamaba Luana. Era 2 años menor que tú. Cuando tenías 10 años, ella tenía 8. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Eso es imposible. Yo recordaría... Tu padre me obligó a decirte que se había ido a vivir con unos tíos lejanos, pero la verdad es que Luana no pudo soportar lo que él le hacía. Una noche, mientras todos dormían, se ahorcó con las sábanas de su cama. Tenía 8 años, Dalva. 8 años. Tuve que agarrarme del colchón para no caerme. Los recuerdos comenzaron a filtrarse como agua a través de una presa rota. Una niña de pelo rizado que jugaba conmigo. Una habitación que había estado ocupada y después vacía. Preguntas que me habían contestado con evasivas hasta que dejé de hacerlas. Gilberto la encontró, continuó mi madre. Él tenía 12 años. Nunca superó esa imagen. Por eso se fue de la casa apenas pudo. Pero ahora regresó porque encontró el diario de Luana. Mi hermana había llevado un diario. En él había documentado con la escritura torcida de una niña de 8 años cada horror que nuestro padre le había hecho. Pero lo más devastador eran las últimas entradas, donde describía cómo había intentado contarme lo que pasaba. Pero yo estaba tan rota por mi propio trauma que no pude escucharla. Ella escribió que quería morirse porque pensaba que nadie la iba a creer, sollozó mi madre. Escribió que ni siquiera su hermana mayor la escuchaba. Esa revelación me partió en pedazos. Mi hermana pequeña había muerto sintiéndose completamente sola, cuando yo estaba ahí, pasando por lo mismo. Si hubiera sido más fuerte, más valiente, si hubiera prestado atención a sus señales. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?, le grité entre lágrimas. Porque él amenazó con matarte también. Dijo que si hablaba, te haría lo mismo que a Luana, y yo era una cobarde. Preferí que odiara mi silencio antes que arriesgarme a perderte. Gilberto había encontrado el diario mientras limpiaba los trastos del ático. Lo había llevado directamente a la policía, junto con las fotografías que había ido recopilando durante años. Tenía evidencia de al menos 12 víctimas, incluyendo 3 suicidios que nunca habían sido investigados como deberían. «Van a arrestarlo mañana por la mañana», me dijo mi madre. Pero Gilberto está preocupado. Dice que papá sospecha algo. Ha estado actuando extraño, haciendo llamadas, moviendo dinero. Gilberto cree que va a intentar huir del país. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, viendo todo con nuevos ojos. El cuarto vacío que había sido de mi hermana Luana. Las escaleras por donde mi padre subía cada noche a cometer sus atrocidades. Los rincones donde había llorado yo, donde habían llorado Alcira, Leticia, Nadir y tantas otras niñas cuyos nombres probablemente nunca conocería. Al amanecer, mi padre bajó a desayunar como si fuera un día normal, pero yo noté las maletas junto a la puerta trasera. Noté cómo revisaba obsesivamente su teléfono. Noté la sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, hijita», me dijo mientras se servía café. «Voy a salir de viaje unos días. ¿Negocios?» «¿Qué clase de negocios, papá?» Sus ojos se endurecieron por un segundo. Después regresó la máscara de amabilidad. «Nada que te preocupe. Solo asegúrate de que los niños se porten bien mientras no estoy». En ese momento entendí que se ibas a escapar, que iba a huir y nunca pagaría por lo que nos había hecho a todas, que seguiría libre en algún lugar del mundo, probablemente destruyendo más vidas. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. La policía no llegaría hasta las 10. Tenía 3 horas para decidir si iba a permitir que el monstruo que había matado a mi hermana se escapara para siempre. Subí a mi habitación y saqué el sobre con las fotografías y la carta de Jessica Moreira. Contemplé las caras de todas esas niñas destruidas.
Mi cara, la cara de mi hermana muerta, las caras de Alcira y Leticia, que se habían quitado la vida porque no pudieron soportar seguir viviendo con sus recuerdos. Y entonces, querida oyente, tomé la decisión que me trajo hasta esta celda. Pero había algo más que yo no sabía. Algo que mi padre había estado ocultando incluso de mi madre y mi hermano. Algo tan monstruoso que cuando lo descubrí, entendí que no tenía otra opción. Lo que descubrí esa mañana hizo que todo lo anterior pareciera apenas el comienzo de la pesadilla. Mientras mi padre terminaba de desayunar, fingiendo normalidad, yo subía a revisar sus maletas. Necesitaba confirmar mis sospechas de que planeaba huir. En el bolsillo lateral de una de las maletas encontré un pasaporte, pero no era el suyo. Era de mi hija Maite. Mi niña de 7 años tenía un pasaporte que yo nunca había autorizado, con una fecha de emisión de apenas 2 semanas atrás. Mis piernas casi cedieron. Había otra maleta más pequeña, rosa, del tamaño perfecto para una niña. Dentro encontré ropa de Maite, sus juguetes favoritos, sus libros. Todo empacado con cuidado, como si fuera para unas vacaciones largas. Pero lo que realmente me destrozó fue el sobre que encontré en el fondo de esa maleta. Contenía documentos de adopción en blanco, ya firmados por él como tutor legal temporal, y una carta dirigida a una dirección en Tailandia con detalles que me hicieron vomitar ahí mismo. Mi padre no solo iba a huir, se iba a llevar a mi hija consigo. Bajé las escaleras como sonámbula. Él seguía en la cocina, leyendo el periódico tranquilamente. Cuando me vio, sonrió con esa misma sonrisa que había visto 1000 veces antes. ¿Todo bien, hijita? Te ves alterada. ¿Dónde está Maite?, le pregunté con voz temblorosa. Arriba, jugando. ¿Por qué? ¿Cuándo ibas a decirme que planeas llevártela? Su máscara se desplomó por completo. Por primera vez en mi vida, vi miedo real en sus ojos, pero duró solo un segundo antes de que regresara su arrogancia. No sé de qué hablas. Encontré su pasaporte, encontré la maleta, encontré las cartas. Se levantó lentamente de la mesa. Ya no fingía ser el padre cariñoso. Era el depredador que siempre había sido, acorralado y peligroso. Tú no entiendes, Dalva. La policía viene por mí. Si me quedo me van a meter preso por el resto de mi vida. Pero si me voy solo, bueno, sería muy triste dejarte sin el apoyo económico que siempre te he dado. ¿Apoyo económico? Hablas de llevarte a mi hija como si fuera una transacción comercial. Maite va a tener una vida mejor conmigo. Vamos a viajar, conocer el mundo. Ya hice arreglos con gente que nos va a cuidar muy bien. La palabra cuidar en su boca sonó obscena. Entendí entonces que no estaba hablando solo de huir con ella. Estaba hablando de venderla. Mi padre no era solo un abusador. Era parte de una red de tráfico de menores. Jamás te vas a acercar a mi hija, le dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? Llamar a la policía. Para cuando lleguen, ya estaremos en el aeropuerto. ¿Contarle a Alcides? Él nunca te va a creer por encima de mí. Tenía razón. Mi esposo había elegido creerle a él durante años. Mi familia había elegido proteger su reputación antes que protegerme a mí. La sociedad había elegido cerrar los ojos ante las señales evidentes. Además, continuó con una sonrisa cruel, Maite ya me adora. Ayer mismo me dijo que le gustaría viajar conmigo. Es tan dulce, tan confiada, igual que eras tú a su edad. Esas palabras fueron como un cuchillo en el pecho. No solo porque confirmaban mis peores temores, sino porque me hicieron entender que mi hija ya estaba siendo preparada psicológicamente para lo que vendría. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, siguió, disfrutando mi horror. Que tú me ayudaste sin saberlo. Cada vez que te comportabas como loca, cada vez que gritabas o llorabas sin razón aparente, me dabas más credibilidad. Alcides piensa que estás mentalmente inestable.
Los de la iglesia piensan que eres una madre neurótica. Si algo me pasa, si desaparezco, ¿a quién van a culpar? En ese momento entendí la verdadera dimensión de su maldad. No solo había abusado de nosotras, había construido durante años el escenario perfecto para salir impune. Yo era la hija mentalmente inestable que había inventado historias sobre su padre perfecto. Si él aparecía muerto, yo sería la primera sospechosa. Pero no te preocupes, me dijo mientras revisaba su reloj. En unas horas ya no va a importar. Maite y yo estaremos en un avión, y tú te quedarás aquí lidiando con las consecuencias de tus acusaciones locas. Subió las escaleras silbando, como si fuéramos una familia normal preparándose para unas vacaciones normales. Lo escuché en la habitación de Maite, diciéndole con voz dulce que se preparara porque iban a salir temprano. Me quedé ahí, en la cocina, paralizada por la magnitud de lo que estaba a punto de pasar. Mi padre se iba a llevar a mi hija. La iba a entregar a otros monstruos como él. ¿Y yo? Yo me iba a quedar ahí, impotente, viendo cómo la vida se repetía una generación más. Pero entonces recordé las palabras de mi hermana Luana en su diario. Las había leído la noche anterior en los documentos que Gilberto había recopilado. Nadie me va a creer, ni siquiera Dalva me escucha. Mejor me muero y ya no sufro más. Mi hermana de 8 años había elegido la muerte porque pensó que no tenía otra opción, porque pensó que nadie la iba a proteger, pero yo sí tenía otra opción. Y esta vez, alguien iba a proteger a la niña indefensa. Subí las escaleras despacio, escuchando la voz de mi padre convenciendo a Maite de que guardara sus juguetes favoritos para el viaje sorpresa. Entré a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba las pastillas para dormir que había estado tomando desde que nos mudamos. Era hora de que Heitor Meneses pagara por cada vida que había destruido. Era hora de que la justicia llegara, aunque fuera de mis propias manos. Pero lo que pasó después, querida oyente, no fue exactamente lo que había planeado. Porque mi padre tenía un último secreto, uno que cambió todo y me hizo entender por qué, hasta el día de hoy, no me arrepiento de nada de lo que hice. Molí las pastillas hasta convertirlas en polvo fino y las mezclé con su café. Pero cuando bajé las escaleras para dárselo, él ya no estaba en la cocina. Escuché voces en el estudio. Su voz y otra que me heló la sangre. Era Maite. Mi niña estaba ahí dentro con él. Me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta. Lo que vi y escuché me confirmó que ya no había tiempo para esperar a la policía. ¿Te gusta este juego, pequeña? Es nuestro secreto especial, le decía con esa voz empalagosa que yo conocía también. Pero tienes que prometer que no le vas a contar a mamá. Ella no lo entendería. Maite lloraba quedito, confundida, asustada. Mi padre había empezado. Ya había empezado con mi hija. En ese momento todo mi miedo se transformó en una rabia fría y calculadora. Entré al estudio como un huracán. ¡Apártate de ella!, grité, pero él se limitó a sonreír. Dalva, querida, no interrumpas. Maite y yo estamos jugando. Tomé a mi hija en brazos. Ella temblaba. Sus ojos estaban vidriosos, igual que los míos cuando era pequeña. Le había dado algo, alguna droga para que fuera más maleable. Ya llamé a la policía, mentí. Vienen en camino. No, no lo hiciste, porque si lo hubieras hecho, yo ya habría salido corriendo con la niña. Pero sigues aquí, tratando de negociar conmigo. Tenía razón. No había llamado porque sabía que no llegarían a tiempo. Además, continuó mientras se acercaba peligrosamente. Ya es demasiado tarde. Mira a tu hija, Dalva. Mira sus ojos. Ya probé lo dulce que es, tal como hice contigo a su edad. Esas palabras activaron algo primitivo en mí. Dejé a Maite en el sofá y tomé el pisapapeles de cristal que estaba sobre el escritorio. ¿Vas a pegarme, hijita, después de todo lo que he hecho por esta familia?
Por esta familia no. A esta familia, le grité, y le di el primer golpe en la cabeza. Se tambaleó, sorprendido, con sangre corriendo por su frente, pero siguió sonriendo con esa sonrisa diabólica. Perfecto, ahora tienes mis huellas en el arma. Ahora eres una asesina. ¿Quién va a creer tu versión cuando encuentren mi cuerpo? La hija loca que mató a su padre ejemplar. Le di el segundo golpe, más fuerte, y el tercero. Y seguí golpeando hasta que esa sonrisa desapareció para siempre de su cara. Pero aquí viene lo que nunca le conté a nadie en el juicio, querida oyente. Lo que realmente pasó esa mañana. Cuando terminé, cuando su cuerpo quedó inmóvil, encontré su teléfono. Tenía un mensaje de texto que acababa de llegar. Mercancía confirmada para hoy. El comprador está esperando en el hotel. La niña debe estar limpia y callada. Mi padre no solo iba a abusar de Maite, la había vendido esa misma mañana. Por eso la había drogado, por eso tenía tanta prisa. Revisé más mensajes. Había vendido niñas antes, docenas, y no solo las había abusado, las había entregado a una red de compradores internacionales. Alcira, Leticia, mi hermana Luana, habían sido solo el comienzo. Mi padre era el proveedor de una red de pedofilia internacional. Arrastré su cuerpo hasta las escaleras. Lo empujé desde arriba, fabricando la escena de un accidente. Llamé a emergencias gritando que había caído. Cuando llegó la policía, ya tenían las denuncias de Gilberto. Encontraron toda la evidencia, las fotos, los documentos, el diario de Luana, la correspondencia con la red de traficantes, pero también encontraron inconsistencias en mi historia del accidente. Me arrestaron 6 horas después. Me condenaron por asesinato en primer grado. Cadena perpetua. ¿Saben qué, queridas oyentes? No me arrepiento de nada, ni un segundo. Mi padre murió antes de poder vender a mi hija. La red de tráfico se desmanteló gracias a la evidencia que encontraron en su teléfono. 12 niñas más fueron rescatadas de esa red. Maite está a salvo. Está en terapia, está sanando, está viva. Mi hermano Gilberto la cuida como si fuera su propia hija. Nunca va a saber lo cerca que estuvo de convertirse en una estadística más. ¿Fui yo una asesina? Según la ley, sí. ¿Fui yo una madre protegiendo a su hija? También. A veces la justicia y la ley no son lo mismo. Hay mujeres en este mundo que tienen que tomar decisiones imposibles, que tienen que mancharse las manos para limpiar la suciedad que otros dejaron. No todas podemos ser santas, queridas oyentes. Algunas tenemos que ser las villanas para que las niñas inocentes puedan dormir seguras. Le agradezco infinitamente a los dueños de este canal por permitirme contar mi historia. Sé que van a llover comentarios negativos, pero también sé que habrá mujeres que entiendan. Mujeres que han estado donde yo estuve, que han sentido esa impotencia que quema por dentro. Si esta historia las conmovió, si sienten que necesitan un espacio donde poder hablar de sus propios secretos, denle like y suscríbanse. Este canal existe para dar voz a mujeres como nosotras, mujeres que hemos tenido que ser fuertes cuando el mundo nos falló. Perdónenme si el relato fue largo, pero estas historias no se pueden contar a medias. Perdónenme si confundí algunos detalles. Son muchos años, muchas lágrimas, muchas noches sin dormir. Y perdónenme por no arrepentirme, pero es que cuando veo las fotos que me manda Gilberto de Maite sonriendo, sana, feliz, sé que hice lo correcto. Gracias por acompañarme en esta confesión. Hasta siempre, queridas compañeras de batallas silenciosas.